un modo sé que algo veo. Entonces, intento, a mí lo que me pasa es que después de que ya pasa toda la ceremonia y los movimientos físicos, es como que después con el tiempo intento asimilar o voy asimilando, más que ni siquiera intento, no es algo que me propongo y digo, a ver, voy a ver qué pasó, sino que de a poquito va llegando como cierto entendimiento. Entonces, como digo, a mí sí es algo que aún me sobrepasa el entendimiento. O sea, hay cosas que yo no llego a entender, no llego a saber por qué suceden, entiendo, empiezo a sentir cosas así y a darles de a poquito un sentido, pero no está aún en mi despertar, digamos, toda la atención para entender realmente todo lo que pasó. Eso me pasa, por un lado. Después, ahorita estaba muy, he estado muy pendiente en intentar descifrar el PDF que nos subió la clase anterior que hicimos igual por vía este medio, por Zoom, porque hay muchas cosas que están en el PDF, pero claro, no tienen que ir acompañada con su explicación. Pero también me cuesta ir entendiendo los límites, digamos, de cada cuerpo en la energía, sobre todo del cuerpo humano. O sea, me cuesta llegar a entender cuál es el límite de hasta aquí llega tal cuerpo y después sigue el otro. Y también me parece súper chévere que sí he estado prestando atención más yo en, en el fuego y en general en las cosas que van pasando. Yo estoy teniendo una rutina de levantarme muy temprano y salgo a caminar. Salgo a las 5 de la mañana. Y a esa hora yo tengo la suerte de que vivo en un camino que es bastante natural para estar en Quito realmente. Y claro, tengo el cambio del día y la noche súper marcado ahí. O sea, estoy ahí presente varias transiciones. Y me resulta, o lo que me ha venido pasando y lo que he estado intentando hacer más que nada, es como estar súper consciente del momento en el que estoy, porque claro, lo que me ha ido pasando es que yo salía a caminar y perdía la noción de conciencia, entonces mi mente volaba y pensaba en un montón de cosas, pero ya una vez que estaba, que ya lo he hecho rutinariamente, es como que intento hacer el ejercicio de estar consciente. Y es increíble porque estando consciente, siento que hay cosas que se manifiestan con más claridad. O sea, es ese ejercicio de estar consciente el que de algún modo yo he sentido que me ha permitido eh, conectarme de distinta manera con lo que estoy haciendo y con la hora en la que estoy transitando. O sea, para mí me parece súper importante esa hora. O sea, por ejemplo, si ya me paso esa hora, ya no salgo a caminar. O sea, a mí me resulta súper necesario estar en esa transición, o sea, en ver que la oscuridad empieza a convertirse en rojo y en algún momento empieza a dar luz, o sea, como que todo ese punto energético tan fuerte, no sé, me he familiarizado, me da me cobija de algún modo, me ha gustado un montón y he estado ahí traduciendo en justamente lo que usted decía también de cómo se van leyendo las cosas, por ejemplo, el fuego de la parte de arriba, el Hanan Pacha, el Kai Pacha y el Uku Pacha, y según eso que va representando, o intentar buscar significación según la ubicación. No sé si estoy mal, o sea, yo he intentado replicar la lectura del fuego, por ejemplo, la lectura de la vela, a otro tipo de cosas más cotidianas que me resultan a mí. Entonces, ir leyendo, por ejemplo, lo que me quiere decir de algún modo esos ambientes en el Caipacha, en el Ucupacha, y en el Hanan Pacha, o sea, intento tener esa relación y buscarle un significado. Entonces, bueno, eso como para comentarle realmente, o sea, más que, o sea, preguntas tengo un montones, o sea, cosas que quisiera aclararme si voy por ahí, taita, pero un poquito para compartirle qué es lo que me va pasando. Eso. Muchas gracias. Yo, Paichan y Daniel. Qué gusto. ¿Alguien más que nos recuerde alguna cosita para poder arrancar mientras hacemos movemos el pie de la espera? Faltan muchos compañeros, estamos apenas 18. Sí, en el chat del grupo hay muchos que se quejan que no pueden entrar, taita, no sé, no Al, sé. ¿No pueden entrar al Zoom? No, que no pueden entrar al Zoom, dice.
No solo tienen que ingresar, nada más, no tiene código, no tiene nada. Sí, claro, no sé cuál es el problema, pero hay muchos que se están quejando que no pueden entrar. Sí, lo que pasa es que deben registrarse o iniciar sesión con alguna cuenta y algunos compas tienen problemas, pero estamos intentando ayudarles. Oh, ya, ya. Porque es la misma de la vez anterior, ¿no? Es la misma de la vez anterior. De todas maneras, se está grabando y luego les podemos compartir. Ujú. Bueno, me gustaría escuchar a una mamá de qué hemos venido haciendo, qué nos hemos tejido en estos dos encuentros físicos y dos encuentros virtuales. Hay una mamá por ahí, toc toc. Hola, hola. Soy Heidi. Buenas noches, compañeros. Heidi, buenas noches, bienvenida. Bueno, em, Buenas noches, compañeros. Disculpen el atraso. ¿qué sentí en el ritual de la laguna? La verdad, sentí todo el grupo no unido, sino con energías sueltas, sueltas. No sentí unidad en un solo propósito. Creo que estábamos cada uno en su mundo, haciendo lo que cree que es correcto, comprendo. Ese fue mi sentir, realmente no unidad, mm, no unidad para apoyo, no unidad para un solo objetivo. Yo sentí el ritual, em, me conecté. Que sentí también fue que la laguna no quería que se reinicie el tren. Ella está en completo desacuerdo de que algún rato vuelva a iniciarse el recorrido del tren. Le ve como un enemigo, le siente como un oponente al tren. Bueno, eso, Taita. Muchas gracias, Heidi. Bueno, veamos el material que me estaba conversando em, eh, eh, em, Daniel. A ver, ¿qué parte está de un poquito conversar más, tejernos más, ya que juntos vamos haciendo todo esto, ¿no? Juntos vamos tejiéndonos, ¿no? Esa es la lógica con la que yo siempre he conversado con ustedes. Entonces, no hay el porque de alguna manera yo estoy haciendo el punto de encuentro, pero no quiere decir que ahí haya una autoridad, como el mundo occidental tiene un, un gradiente, una categorización, ¿no? Yo siempre les he hablado de la manera en que nos tejemos juntos, nos tejemos mutuamente, las palabras van y vienen y dan ese color, incluso ese sabor, ¿no? Como dice Heidi, por ejemplo, en la experiencia del ritual que tuvimos con todo el ayu en la laguna. Entonces, esas cosas se dan, ¿no? Y en las mejores familias, ¿no? Y en los mejores abuelos, abuelas también se da eso. Entonces, lo interesante, lo importante es siempre manejarnos de una manera consciente, de una manera conectada, primero con nosotros mismos y luego con los demás. Entonces, conversemos algo del material, no sé si los proyecto aquí para que lo vayamos conversando o si tienen preguntas en relación al material o no lo sé, para que lo vayamos haciendo, ¿no? Em, ya, me parece que es este el material. Ya. Me parece. Ya. A ver. Eso.
Bien, ¿me confirman si están viendo el material? Estamos grabando la clase, ¿no? Bueno, habíamos visto un poco la parte de la orina, creo que quedó con el tejer de ustedes en relación a las vacunas que hablábamos, que hablaba Taita Malcu, que nos compartió pues, su saber, su andar. Hablábamos del fuego también, que el fuego les conversaba que esto era de una comunidad, ¿no? Y lógicamente la cámara, igual que el ojo, capta esto que se llama pareidolia, ¿no? La ciencia ha categorizado eso como pareidolia, que es alguna forma que tiene el ojo humano y la mente humana de ver formas, de ver figuras eh, eh, antropomorfas, zoomorfas, etcétera, en los cerros, en el fuego, en alguna pared abandonada, etcétera. A esto le han llamado pareidolia. Sin embargo, los abuelos, como los yacarcaes, tenían esta posibilidad de visualizar esto y de estar conectados, ¿no? Por eso cuando, y hablar además, ¿no? Hablar con los abuelos, comunicarse con todos los abuelos y abuelas, ¿no? Por eso cuando Pizarro le da la Biblia a Atahualpa. Atahualpa toma la Biblia, el libro, y apega al oído, ¿no? Para escuchar. Y como no escucha nada, entonces lo lanzó, ¿no? Dijo que no valía. ¿Por qué es esto? Es porque nosotros estamos conectados. Podemos escuchar a la laguna, podemos escuchar al mar, podemos escucharle al viento, podemos escuchar incluso las energías, por ejemplo, de la laguna, como han conversado los dos compañeros, ¿no? Al inicio de la clase. Entonces, incluso esas energías que pueblan la laguna nos hablan, ¿no? Entonces ahí ya es un poco esa parte de conectar, de estar conectados, ¿no? La conexión para nosotros es muy importante como sanadoras, como sanadores. Creo que vimos esto del abuelo Shairi, del abuelo Tabaco, que también tiene sus formas, también tiene sus lecturas, como les indicaba a esto, la ciencia le llama pareidolia, ¿no? Y la pareidolia es ver precisamente en ver formas en donde para otros no hay, ¿no? O se le insiste y se demuestra y en realidad la otra persona también ve y dice, sí, es verdad, está la imagen ahí, está la figura, está la forma, ¿no? Entonces, eso creo que habíamos hablado igual cuando hablamos de la vela, cuando hablamos del abuelo tabaco, hablamos de las partes que conforman el abuelo, ¿no? Entonces hay el Hanan Pacha, el Kai Pacha, el Luku Pacha y el entorno donde él ya no es, donde su energía ya no está, entonces es el Hawa Pacha, igual que nosotros, ¿no? Igual que nosotros tenemos esa categorización también. Tenemos esa, más que categorización, esa integración de los pachas, que son 4 desde nuestros saberes. Un poco los elementales, no sé si esto ya los trabajamos, por favor me van conversando para poder ir, si hay dudas, por favor, me interrumpen y hablamos. Bueno, entonces los elementales desde varios enfoques culturales que hay en el mundo, ¿no? Están los gnomos, están los leprechaun, están en nuestro caso acá en los Andes, cuando vinieron los españoles le encontraron esta palabra que es el supai, ¿no? Supai, pero supai no es diablo, ¿no? Entonces ellos dijeron, no, el supai es el diablo. ¿Por qué? Porque tiene cuernos, tiene cola, tiene una cara fea y para ellos eso era el diablo, ¿no? Entonces
muchas de las formas que nosotros tuvimos acá la demonizaron, ¿no? En el caso de Supay, por ejemplo, para nosotros no es el demonio de ninguna manera. El Supay, aunque el castellano lo traduzca como diablo, demonio, como entidad nociva, en nuestra lengua Supay no es eso. En nuestra lengua, Supay quiere decir una energía equilibradora, una energía que equilibra la balanza cuando hay un desequilibrio, ¿no? Entonces, en ese oficio anda este personaje que los abuelos le llamaban Supay. Entonces, aquí podemos ver algunas simbologías, algunas situaciones de los elementales, por ejemplo, las plantas que vimos arriba el abuelo. Este abuelo, por ejemplo, tiene un espíritu. Este abuelo tiene un espíritu, ¿no? Cuando nosotros criamos al abuelo, está en nuestras huertas, en nuestras chacras, ese abuelo tiene nuestro espíritu, porque está con nosotros, porque él quiere estar con nosotros, ¿sí? Por eso mucha gente dice, no, conmigo no crece el tabaco, no crece, no crece. En los Andes también tenemos el Shairi, que es el tabaco negro, ¿no? Es un tabaco muy fuerte, bastante. Eso, y no sé si vimos esto, la integración de los pachas y cómo diagnosticamos nosotros. Convérsenme a ver. ¿Sí vimos o no? ¿O todavía no? Buenas noches, Taita. Buenas noches, compañeros. Sí, vimos eso, Taita. Ya, entonces, gracias Isabelita. Buenas noches, Isabelita. Bueno, entonces aquí está cómo nosotros diagnosticamos, ¿no? Por decir así, de alguna manera, eh, el sanador, la sanadora, cómo integra las partes que tiene el ser humano dentro de su estructura, ese avatar, ¿no? Ese avatar que tiene y cómo está integrado entre el Ukupacha, en la parte de abajo el Kai Pacha y el Hanan Pacha y el Jawa Pacha, que es a donde él ya no es, ¿no? Todo lo que está dentro de su radio, de su toroide, ¿sí? Es él, pero lo que está afuera ya no es él. Entonces, ese es el Hawapacha, por eso se habla del no tiempo, no espacio. Habíamos visto también esto de la ubicación, ¿no? Nuestros altares, por ejemplo, tienen estas configuraciones. La mayoría de saberes del mundo se ubica a través de las 4 direcciones sagradas. Nosotros tenemos 7 direcciones sagradas, 7 puntos con los que nos conectamos. Nuestras sabidurías están conectadas de esa manera. Horizontalmente estamos conectados con los 4 elementos, ¿sí? Con los 4 abuelos en las 4 direcciones, ¿no? Los abuelos del norte dicen que hay 16 direcciones, ¿no? Y lo justifican. Uno de los aspectos en donde se ve esas 16 direcciones son la construcción del INIPI, en donde es la cabaña de sudar, o como le llaman acá, temazcal, ¿no? Bueno, eso es un poco más mexicano. Pero los abuelos del norte, ellos dicen que se debe poner 16 varas con las que se hace la cabaña de sudar. ¿Y por qué ponen 16? Porque dice que son 16 las direcciones, ¿no? Bueno, nosotros aquí hemos trabajado las 4 direcciones a nivel horizontal y las 3 direcciones a nivel vertical. Las 4 direcciones son el aire, el agua, la tierra, el fuego, y la quinta dirección, que es el Yucacán, es el quinto poder, ¿no? Arriba, que es el Pacha, que es o corazón del cielo, de donde ha venido el que mora en nuestro avatar. Abajo tenemos el Urim Pacha, que se dice, y el centro del centro, que es el Chaupi, ¿no?
Entonces, estas 7 direcciones siempre nosotros convocamos cuando trabajamos nuestros altares. Nuestros altares en casa deben estar direccionados con este corazonar o con el corazón que tiene ya su camino. Pero siempre tiene que haber un altar en casa, porque ese altar es el que nos sostiene cuando nosotros viajamos, es el que nos sostiene cuando nos llaman a otro espacio para atender, para brindar eso que sabemos hacer nosotros. Entonces, por eso es importante que el altar esté abierto en estas direcciones o en las direcciones que tiene su corazonar, su aprendizaje, su camino, ¿no? Ya la terapéutica, cuando nosotros hablamos de terapéutica, ya la terapéutica se va dando en relación a los puntos, a estas 4 direcciones horizontales con las que el Caipacha funciona, con las que el Caipacha, el aquí y el ahora, funciona y hace que funcionen las demás cosas, o la matrix que llaman la ciencia, ¿no? Los movimientos de apertura, ya vimos, creo que en la laguna hicimos esto, entonces el horario siempre va a ser masculino, el sentido horario, ¿no? Por eso cuando movemos nuestras manos en sentido horario, estamos cerrando, ¿sí? Cerramos ciclos. Y en sentido antihorario, contra el reloj, estamos abriendo los ciclos. Y en el caso de femenino y masculino, en el sentido horario es masculino y en el sentido antihorario, ¿sí? Es femenino. Tengo 2 manitos levantadas y quisiera escucharlas. Por favor. A ver, Jean-Pierre. Sí, en la anterior diapositiva había unas palabras escritas al lado que decía el salto de la boa y había otra, no me acuerdo, Tinkyuk creo que decía. ¿Puede poner otra vez y explicarnos? Por favor. Tuntiak, ajá, por Ya, favor. escuchemos de una vez a Ramiro. Por favor, le escuchamos, Ramiro. Hermano Ramiro. No le escuchamos, hermano Ramiro. Si nos pudiera escribir, a ver, si nos pudiera escribir en el chat, hermano, para poderle leer. ¿Hay algún problema con el audio? Bueno, vamos a esto que nos ha hecho la consulta el hermano Jean-Pierre. Bien, las direcciones, ¿no? Desde el corazonar que estoy compartiendo con ustedes, desde el corazonar, en el Urimpacha o en el espacio profundo de donde está el sanador, ¿sí? Ahí los abuelos en el mundo de la Amazonía hablan del salto de la boa. El salto de la boa es el pasar de un avatar hacia un espacio de descanso para tomar fuerzas, a aprender otras cosas en esa dimensión, en ese nivel y retornar en un nuevo Pachacuti para, un nuevo retorno para continuar aquello que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, los abuelos en la Amazonía siempre hablan del salto de la boa. El salto de la boa es como si nosotros llamáramos la muerte. El occidental dice muere, muere y se acaba. Nosotros no tenemos ese concepto de muere y acaba, ¿no? Nosotros tenemos el concepto de que dejamos el avatar, pero continuamos. Incluso nuestro avatar puede continuar acompañando a nuestra familia. Puede continuar acompañando como hacían los mayores antiguos que momificaban y les servían igual alimento, les vestían, les limpiaban, etcétera, etcétera, que son los famosos malquis, ¿no? Entonces nosotros también nosotros tenemos ese pensar, ese sentir de que en realidad la muerte no existe.
En el salto de la boa que les he puesto yo, y gracias por hacerme acuerdo, en el salto de la boa que les pongo yo aquí, los abuelos de la Amazonía dicen, no, es que se convirtió en boa. Es decir, trascendió, dejó ya este cuerpo que tiene y se convirtió en boa, saltó, hizo el salto de la boa. Y ese salto de la boa es maravilloso, es un camino de la Amazonía, de los abuelos muy antiguos de acá, del Amazonas, ¿no? Sobre todo en nuestro país, en la parte central de la Amazonía y sur amazónica. Entonces, este salto de la boa hace referencia a eso. Y los abuelos dicen, perdón, que cuando se da ese salto de la boa, en donde salta la boa, es decir, donde deja la carne, deja al avatar, aparece Tundiak. Tundiak es el arco iris. Nosotros en quichua, en lengua quichua, le llamamos cuichi, ¿no? Entonces, en lengua de la Amazonía, en la Shuar y Achuar también me parece, habla del Tundiak. Cuando hay el salto de la boa, entonces ese abuelo o esa abuela se manifiestan en el arco este de Tundiak, en este arco iris, ¿no? Y ese es el viaje que hace ya el abuelo o la abuela que hizo el salto de la boa. Eso, hermanito. Alguien me estaba también preguntando algo, no sé si escribió en el chat. A ver. No creo que me he escrito en el chat. Un hermano me preguntaba algo más. Bueno, sigamos. No sé, hermano Jean-Pierre, si hay alguna otra. Sí, Taita. Yo, Y Taita, ay, perdón. Sí, por favor. perdón, hermano. O sea, sobre el mismo tema, ya que en la Amazonía menciona que tienen lo del salto de la boa como interpretación de la trascendencia de esta vida hacia otra y seguir caminando y seguir aprendiendo. En el mundo andino, ¿cuál sería esa representación? Es el gran salto al otro lado, es el camino hacia el otro lado. Generalmente en el mundo andino se trabaja mucho con el perro. El perro es uno de los acompañantes que nos hace pasar, dicen los abuelos, que luego que abandona el cuerpo, entonces el perro le guía, porque hay que pasar un río grande, ¿no? Para ir al otro lado, como el salto de la boa, para ir al otro lado, entonces hay que pasar un río. Y solo el perro sabe por dónde es el espacio que permite el río cruzar a esa alma, ¿no? Más o menos como el de el Caronte de ¿cómo se llama este eh, de este escritor, Dante Alighieri, ¿no? Como la Divina Comedia. En la Divina Comedia hay un barquero que hace pasar a las almas, al muerto. Los abuelos cuentan a nosotros que en los Andes, ¿no? Esto es en los Andes, que cuando ya deja el cuerpo, entonces el perrito guía al alma hacia el otro lado. Cuando pasa el río al otro lado, el perrito se queda en la orilla de acá. Y dicen que la fuerza, la energía de este cánido y la energía de esta alma que está en el otro lado ya generan el cuichi. Es decir, es el origen del arco iris que nosotros vemos en la tarde, en la mañana, que aparece, ¿no? Entonces, eso dicen los abuelos. Y como ustedes pueden un poquito cognitar, pues se parece mucho al salto de la boa, solo que acá se habla de la boa y en los Andes se habla del perro.
Algo más me iba a preguntar alguien. Yo, Taita. Y la ubicación de los puntos cardinales de las direcciones sagradas aquí en el gráfico están dadas a propósito, ¿no es cierto? Que el este esté a espaldas de la persona o no, o eso no tenía alguna relación. Y por otro Eh, lado, eh, los círculos que están igual de colores amarillo, azul, verde, rojo, también tienen alguna implicancia según su ubicación. Correcto. Ujú, correcto. Entonces, la espalda que esté al este, ¿sí? El este es proyectos nuevos. Ahí está la luz, está el fuego, está la iluminación, ¿no? El amarillo, está el abuelo águila, el abuelo cóndor, la abuela cóndor. Entonces, el estar la espalda al este nos permite a nosotros conectarnos, integrarnos con la parte que está al frente, porque nosotros siempre vivimos en paridad, en paridad. Entonces, la paridad del este es el occidente, en donde se da el misterio, está el agüita, la Hatun Cuchamama, la gran madre mar, y están los abuelos Otorongo, Carihuarma, ¿no? Y cuando nosotros abrimos las direcciones, nosotros podemos abrir con la espalda al este y abrimos en sentido antihorario, por ejemplo. Cuando nosotros abrimos este centro, este espacio en sentido antihorario, pues nosotros estaríamos abriendo, déjeme ver una espiral de pronto ahí por aquí. Nosotros estaríamos siendo, ya estamos ubicados con espaldas al este. Entonces, cuando abrimos en sentido antihorario, el punto siguiente a donde nos conectamos es el norte, con la sabiduría, con la Aipamama, con la tierra, con el verde, con abuelo colibrí, abuela colibrí. Y como estamos en sentido antihorario, en sentido femenino, entonces nos vamos en el siguiente punto a abrir, que es el occidente. Donde está el misterio, Yacumama, el abuelo y la abuela autónoma. Y vamos hacia el sur, que es rojo, está el abuelo viento, aquí está el abuelo y la abuela Maru, y retornamos para cerrar el círculo en el este. Ese es abrir en sentido antihorario. Ahora, abrir en sentido horario sería, vamos del este, abrimos el siguiente punto, que es el sur, abrimos el siguiente punto, que es el occidente, el siguiente punto, que es el norte, y regresamos para cerrar el círculo en sentido horario, en sentido masculino. Entonces los abuelos hablan mucho de esto. Por ejemplo, mi espacio en donde yo estoy en casa está abierto desde el sur, la espalda, perdón, desde la espalda hacia el este, ¿no? Hermano Malcu, por favor. Taita, muy buenas noches. Bueno, Estaba pensando, yo he participado en algunos círculos de danza con los abuelos Lakotas y me recordaba del Heyoka. El Heyoka, este payaso como el sagrado payaso, correcto, como el que lo hace payaso. todo al revés, ¿no? Y que al final cuando cuando es el cierre para todos, él lo hace al contrario. De hecho, la instrucción del Heyoka es vivir haciendo todo al revés por un tiempo. Es muy particular, porque yo lo vi aquí con unos taitas aymaras, ellos le llaman el yapa. Por ejemplo, aquí también tiene similitudes con el diablo Uma en algunas ceremonias tradicionales aquí en el Ecuador. Hay como una remembranza de esta forma de ir tejiendo el diseño y de entender que todo es posible cuando hay un entendimiento y una alta sabiduría en conexión. No sé qué opina Taita al respecto de esto que le cuento.
tremendamente de acuerdo, porque desde donde estamos nosotros y de los caminos que hayamos caminado, nos va sumando, nos va tejiendo, nos va dando colores y nosotros vamos asumiendo desde el corazón, vamos asumiendo esos colores para tenerlos, no para nosotros, sino para nosotros. El sentido del sanador, el sentido de la sanadora es tener para otros, porque habrá un momento en el que todo lo que es acumulado, todo ese saber, ese corazonar, ese sentir, lo tienes que dar a otro. Y muy lindo, pues el Heyoka es un mundo bellísimo, 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 porque él hace todo al revés. Todo, pero tiene un principio lógico el hacer todo al revés. Como dice el Taitan Mal, pues está indicando que es posible. Nosotros cuando abrimos los círculos de un sentido horario pues, o sentido antihorario, nosotros debemos conectarnos. Esto que yo le estoy conversando es motivo de práctica y motivo de sentir. Por eso yo les digo, yo jamás, desde que yo he comenzado a conversar con los demás, siempre digo, yo digo lo que mi corazón dice y pongo para ustedes, pero eso no es obligatorio. Por eso yo soy un poco enemigo de las notas. No es que tienes que hacerme así, porque yo te indique así. No, eso no hay en nosotros. Eso no hay. Yo lo que le estoy conversando es el sentir de lo que ya he vivido yo, del camino andado. Entonces, muy lindo. En la parte de la Yauma, bueno, Diablo Uma es un nombre un poquito bastante sincretizado, ¿no? Por los conquistadores. Pero nosotros le tenemos como Aya Uma, ¿no? Que más bien es el espíritu que mora en la cabeza, ¿no? O la cabeza del espíritu, ¿no? Y los cuernos, los colmillos, todo eso, no hace más referencia que a la luna y al sol. Por ejemplo, el Ayauma tiene 13 cachitos acá arriba, ¿no? 13. Y eso está indicando que son 13 meses que tiene nuestro año. Cuando el Ayauma da la vuelta en sentido antihorario, ¿sí? Primero está dando valor al espacio, está haciendo que ese poder sea femenino, está convocando las fuerzas femeninas. Cuando él golpea su látigo, golpea su palo, ¿no? Su callado, él está abriendo, convocando a las fuerzas femeninas. Pero hay momentos, y esto tiene mucho que ver con algunas categorizaciones de danzas, ¿no? Cuando mueve hacia la izquierda, en cambio está convocando lo fuerte, lo masculino, y está cerrando ciclos. Entonces, así como cierra, así como abre, hay que cerrar. Así de simple. Por eso en la Hatun, no me acuerdo en qué Raimi, parece que los hermanitos hicieron un ritual, yo casi llegué al final, hicieron un ritual y hubieron como 6 ayahumas. Y ellos con sus pajas, bueno, con sus látigos, con sus sogas, se pusieron a golpear y a bailar. Y era increíble cómo las puertas dimensionales se abrieron. Y a nuestro señor vicerrector le dio un bajón increíble, increíble que le tuvieron que atender, hermana, ¿se acuerda, hermana? A ver, ¿quién era la hermana que estaba esa vez? A ver. Heidi, ¿sí? Con el esposo de Heidi, no sé si estaba usted también ahí, pero tuvo el señor vicerrector un bajón increíble. ¿Y por qué se da eso? Eso se da porque el mover estas energías
El ponerse una careta no es una cosa simple, no es una cosa simple. Entonces hay que saber y hay que saber controlar, hay que saber administrar eso. Entonces, si yo abro portales, los tengo que cerrar. Así de simple. Por eso es este movimiento, ¿no? Hacia el sentido antihorario femenino, en sentido horario masculino. Bien. Algo más me estaban preguntando, creo que se me fue de contestarles. ¿Alguna preguntita? Taita, una Taita, yo consulta. sí, sí. Y dígame. Le escucho, por favor. Taita, bueno, ya Lo me de, puse alguien. Ahí están. Hable, por favor. Sí, lo de por la favor. ceremonia. Lo de esto del Haya Uma, ¿es una práctica preincaica o es después ya de la Sí, es cuando muy los antigua y además no es el Ayahuasca. Esto tiene origen en el Supai, ¿no? En ese espíritu equilibrador. Por eso estos danzantes lo que hacen es convocar fuerzas, abrir dimensiones, abrir puertas. Y esa apertura también tiene que ser administrada por el danzante. Así como abre, tiene que cerrar. Entonces, esa es lo lógico, ¿no? Eso es lo que debemos tener presente. Algo más estaban. Sí, Taita, más abajo, en la misma diapositiva, hay unos gráficos eh, que no estoy seguro qué significan, pero están igual las direcciones sagradas y según alguna posición influyen más en otras cosas. ¿Me puede explicar, por favor? Porque hay otros cuadros de direcciones sagradas y está el oeste de un lado y el este Correcto. del otro lado e influyen de distinta manera. ¿Será que me lo Ya, puede explicar, por ya. favor? Entonces aquí vamos un poco a ver este gráfico, tal vez el hermano me hace, me hace mención. He puesto yo las direcciones, bueno, por convencionalismo que tenemos norte, este, oeste, etcétera, ¿no? Muchas culturas en el mundo tienen, los abuelos antiguos, abuelas antiguas, tienen la forma de convocar a sus direcciones. Eso es muy importante, ¿no? Ya, aquí, por ejemplo, está abriendo desde el norte. ¿Se acuerdan qué color es el norte? Es verde, ¿sí ven? Entonces, primero abre el norte y está abriendo en sentido horario, es decir, está abriendo, convocando fuerzas masculinas, porque del norte va al occidente, no, femeninas, que va al occidente, ¿no? Y luego va al sur y luego va al este. Entonces, si regresamos a la diapositiva anterior, entonces, ¿qué está haciendo? Está abriendo primero en el centro, miren, está abriendo el verde. El verde es el norte. Eso quiere decir, o está ubicado de espaldas al norte, o el primer, el rito de convocatoria está haciéndolo primero al norte. Luego del verde está yendo al azul. Entonces, el azul es el occidente. Y está abriendo en sentido femenino, en sentido antihorario. ¿Sí ve? Luego va al rojo. El rojo es el sur. ¿Sí? Acá está el rojo. Aquí está el rojo y son los cambios. Y luego abre el amarillo, el punto del este. Entonces,
Nosotros tenemos aquí un poquito el cómo trabajar, ¿no? Los abuelos antiguamente sus altarcitos los tenían abiertos generalmente desde la espalda al este, desde la espalda al este, ¿no? Yo tengo igual porque, bueno, vengo de un camino de ellos, entonces siempre al este, porque la espalda necesito que me esté iluminando, necesito que esté caliente y esté con fuego, eso necesito siempre yo, a donde yo viaje, ¿no? Bueno, de forma humana, pues yo he tenido muchas situaciones de accidentes, ¿no? En las que yo no he ido, incluso teniendo un boleto un pase de avión, no he viajado y ha habido problemas con ese, accidentes con esos transportes, etcétera. Mucho, pero ¿por qué? Porque yo tengo abierto estas direcciones y a donde yo vaya, mi altar va conmigo. A donde yo vaya, así vaya llevado una piedrita pequeñita de mi altar en el bolsillo, pero mi altar va conmigo, porque está abierto para todo, para todo el radio hacia donde el abuelo o la abuela vaya. Eso es importante, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, los abuelos antiguos, para sanar, curar algo, ellos se conectaban con la espalda hacia el punto que quieren trabajar. Entonces, si por ejemplo tenemos una consulta de alguien que dice, mira, yo estoy buscando consejo. Entonces, se sienta siempre de espalda al norte, porque en el norte está la sabiduría. ¿Para qué? Para que el norte irradie esa energía a través del abuelo o de la abuela que está sentado y el consultante que está al frente del abuelo o de la abuela, ¿no? Y que va a estar en la parte paritaria que es el sur, que es el color rojo. Y allí se establece ese nexo para sanar, para curar. Entonces, cuando buscan sabiduría, cuando quieren cambios, cuando las cosas van mal o los cambios son demasiado fuertes, entonces el abuelo, generalmente la abuela, se sientan de espalda al sur, ¿no? Porque en el sur están los vientos y los vientos soplan y cambian lo que deben cambiar. Entonces, es así como los abuelos atendían y mantenían sus altares. Acá también tenemos otra. Aquí, en cambio, miren, está abriendo el este, ¿sí? El amarillo. Ya esto, los colorcitos deben tener presente, ¿no? Entonces, está primero abriendo el este. Luego está abriendo el norte, es decir, que sigue en antihorario. Luego está abriendo el occidente y luego está abriendo el sur. Está dando el sentido antihorario, el sentido femenino. Así está abriendo, ¿no? Aquí está abriendo desde el occidente. ¿Sí? Entonces está ubicado la espalda al occidente. Y abre el norte, es decir, en sentido masculino, ¿no? Va en sentido masculino. Abre, está sentado de espaldas al occidente y abre el occidente, luego abre el norte, luego abre el este y finalmente abre el sur y regresa al occidente. ¿Sí? En el occidente se tratan los misterios. Cuando hay brujería, por ejemplo, hay esos actos bastante desequilibrantes que tienen las personas. Entonces, generalmente se trabaja con espaldas al occidente, para que el occidente, que representa el misterio, y está el agua, que somos nosotros, el avatar está con 75% de agua de todo su peso, para que eso irradie ese momento de servicio con el hermano, con la hermana que se está atendiendo, y se tenga a la espalda del taita, de la mamá, esa fuerza del agua, que es cambio, transformación. A veces toca hacer una creciente para que se arrastre todo lo que tiene el hermano, la hermana que está consultando, ¿no? Entonces, este es un poco el trabajo de los abuelos de
antiguos, ¿no? Que de alguna manera la memoria se ha ido quedando entre los tejidos de nuestros ponchos, entre los tejidos de nuestras camisas, los bordados de nuestras camisas, de nuestras sayas, también en los recuerdos de las cerámicas de hace miles de años que están allí, ¿no? Eso, mis queridos maestros y maestras, hasta el momento. Entonces vamos a ver un poco lo que es el susto, ¿no? El mal de susto. Ya, los abuelos en lengua quichua le llaman mancharishka. Y los abuelos dicen que el mancharishka es un espanto o un susto, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay este espanto o este susto? ¿Qué sucede? ¿No? Entonces los abuelos dicen que, déjenme ver si tengo los cuerpos. Aquí están los cuerpos. Entonces, los abuelos dicen que el momento que hay un espanto, un susto, el cuerpo físico, caramba, ya, el cuerpo físico, ya, el cuerpo físico es el que siente el manifiesto, ¿no? Pero en realidad, ¿qué es lo que hace que ese cuerpo, esa energía, esa emoción, esa mente, esa cabeza se sienta mal? ¿Qué hace? ¿Por qué el asustado, por ejemplo, comienza a comerse las uñas? O cuando es bebito, ¿por qué se levanta sudando en la noche, se sienta y está así como que en búsqueda, como que una pesadilla? Porque esos son los síntomas del espanto, del susto, ¿no? Entonces ellos dicen que el espanto, el susto, el mancharisca, es una pérdida de una partícula energética espiritual que se queda pegado en algo. O cuando alguien habla frente a un niño demasiado duro, grosero, fuerte, entonces una parte de esa energía y esa energía espiritual se va del niño. Y ahí es en donde se da esto del susto, del espanto, ¿no? Hay muchas formas de cómo se manifiesta el susto, el espanto. Generalmente esto en los niños. Yo en mi camino de servir a mis hermanitos, hermanitas acá en donde vivo, y también la Jatu, ¿no? A propósito, y este fin de semana tengo un poco de personas que van a venir ahí para conversar, para tejernos, ¿no? Porque en realidad uno hace lo que debe hacer y ya no más. Entonces, yo he tenido experiencias que también las personas adultas se asustan. Incluso los más guapetones y fuertes se asustan. Solo que ese espanto, ese susto, no se manifiesta como en el caso de los niños o como en el caso de los ancianos. Miren, nosotros en los ancianos tenemos la misma situación. La misma situación. Porque el anciano, cuando va en su declive de su parte física, corporal, ¿sí? Cuando va en el declive, se vuelve ya como niño, ¿sí? Se vuelve como un niño. Entonces, lógicamente ahí se tiene que tratar del espanto, del susto. ¿Cómo se trata eso? Pues hay muchas maneras de tratar el espanto, muchas maneras de tratar el susto, ¿no? Entonces, el espanto, el susto, se puede tratar dependiendo las regiones, dependiendo la cultura de las personas. Hay lugares en donde, por ejemplo, el sanador
utiliza hierbas y utiliza un macerado enzimático. Hay lugares en donde para limpiar el susto, pues solo se utiliza un macerado enzimático o agua fría. Le hace sacar la blusa o la camisita, las manitos arriba, los pies abiertitos, si es un niño, una persona que ya está grandecita, y le sopla desde la colita para arriba, ¿no? Un soplo fuerte, y vas. En la costa, por ejemplo, se usa la ruda del gallinazo, que es una ruda bastante fuerte, y las abuelas de la yunga tienen eso, ¿no? También limpian con plumas de gallinazo. Hay muchas formas de equilibrar. La mayoría lo que hace es tomar a la persona, incluso con una caja de fósforo, y le da este golpecito en la cabecita, ¿no? Entonces, hace así, coge el fósforo y le hace como como un sonajero. Y en la cabecita del consultante le va tocando suavemente arriba en la corona, suave, y le va llamando. Shamu, shamu, yakumama, shamu, shamu, yaipamam, shamu, shamu, tataíti, shamu, 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 y va llamando, va. ¿Por qué? Porque los abuelos, por ejemplo, cuando el día sábado, el domingo vamos a irnos al Tincuy, siempre uno tiene que volver llamando cuando va a los cerros. Y esto lo dicen los abuelos, las abuelas, creo que en todas las culturas, ¿no? Cuando usted está en un cerro, cuando usted está en un ritual, usted cuando sale de ahí tiene que venirse llamando. Entonces, Julio, vámonos. Vamos, Julio, vamos, vamos. Y nos vamos llamando para Shamu, shamu, retornar de shamu, eso. shamu. Shamu, shamu, ya es. Entonces, en la limpia del espanto, los abuelitas, los abuelitos generalmente hacen este toque y basta con una cajita de fósforos, ¿no? Hay muchas formas. Cada uno tiene un sentir, un corazonar, pero la esencia. Dígame, hermano Malcolm. Ahí está. Le voy a comentar una experiencia pequeñita que tuve hace unos 15 años. Por favor. Yo estaba aquí en Napo, en la provincia de Napo, estaba en un sector que se llama Amaruncachi. Es un lado donde está la laguna, es un lamedero de las boas antiguas. Ay, Resulta qué que bonito. Sí, sí, conozco. me habían recomendado a un yachak, y bueno, resultó que tomamos ayahuasca con este yachak. Bueno, él no sabía que yo ya tomaba años ayahuasca con varios taitas. Entonces, bueno, empezó la ceremonia y habíamos un grupo. Él era el presidente en esos años de los Yachak del Napo. Y bueno, empezó la ceremonia, pero el man era muy rara la energía durante la ceremonia. Y en un minuto, él no sabía que yo entendía el quicho. Entonces, bueno, yo ya me di cuenta y le dice al hijo que me tape la visión. Tápale, Ah, tápale. Y se pone por detrás a soplarme, así en un plan, así yo digo, y estos manes ya son calcus, o sea, así de una, de frente. Y el man, el yachak se pone a sacar su virote, pero pero el man empieza a cantar un mananchari, y lo manda en el soplido, a tal punto que en el lado del frente éramos como unos 15, se desmaya en ese mismo minuto una chica, si pierde el conocimiento, cae al suelo en plena ceremonia de ayahuasca. Yo me levanto, la voy a ver a la chica, y no tiene pulso, imagina, o sea, yo estaba ahí, pero madre mía, todo esto con ayahuasca en un vuelo súper fuerte. Y cuando veo a la chica en el suelo, porque se pegó un tute que no veas en el suelo, le tomo el pulso, no hay pulso, y me recuerdo a mi maestro, y yo tengo 3 tipos de piripiri: roñin chicorohuaste, ratehuaste y nihuahuaste, que son unas plantas secretas para primer grado, segundo grado y tercer grado de susto. Entonces agarro el roñin chicorohuaste, que es el chicorohuaste es para el susto de boa, que es el más potente, que se toma en dieta asesina, se dieta 3 meses en el monte. Yo ya lo había tomado
y lo pongo en el tabaco con un polvo que tengo de cuerno de venado. Así ya lo tenía listo, estos tabacos, estos cigarritos. Lo agarro, lo prendo y se lo soplo en la corona. Empiezo a soplar y la empiezo a llamar por su nombre. La llamo a la chica, se llamaba Claudia, yo todavía me acuerdo. Chamo, y Claudia, 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 chamo, chamo. Y le empiezo a soplar y en eso vuelve, ¡pum! Vuelve y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y le digo, tú tranquila, tranquila, la dejamos en el suelo. Y yo me di cuenta de este man, de este Yachak, ¿no? De Yachak, vamos, entre comillas. Entonces yo le digo, bueno, Taita, yo voy a poner un cantito también en la ceremonia y me dice, primero me tengo que limpiar. Y el man se empieza a limpiar él, a defenderse, bueno, en su parte psíquica, asustado él. Y bueno, yo me pongo con mi canto luego, ¿no? Y el man ahí queda como, bueno, a ver, que fue una ceremonia muy particular, pero el man movió una energía ahí de contrariedad súper fuerte. Entonces, también es interesante cómo algunos trabajan con ciertos supais y también con ciertas energías perversas que también pueden producir ese choque, ese susto. Eso quería comentar, Taita, como una experiencia que tuve hace un ratito. Correcto, correcto. Gracias, hermano Malcolm. Bueno, la parte de trabajar ya con plantas maestras es bastante conectivo, tiene que haber una responsabilidad, no solo de este caipacha, sino del tiempo que está viniendo, ¿no? Porque nosotros cuando trabajamos con medicinas, con plantas maestras, las plantas maestras no se irán de este plano, no se van a ir y nosotros retornaremos. Y cuando no hemos trabajado bien con una planta maestra, lógicamente la planta maestra nos ajusticiará, nos tomará muy en cuenta en este nuevo retorno que hagamos, nazcamos de nuevo, tomemos un cuerpo nuevo y comencemos a caminar. Eso, por ejemplo, no se dice, no, salvo en los círculos ya muy íntimos, en los círculos muy elevados ya, ¿no? Por eso, cuando tenemos nosotros que trabajar con otro hermanito, hermanita, de pronto guiando, acompañando para que vaya haciendo camino con una planta maestra, pues es muy importante recalcar la responsabilidad y la disciplina que debe tener ese hermanito, esa hermanita, para hacer ese camino que está buscando. Entonces, eso es muy, muy importante, ¿no? Lindo el mensaje, hermano Mal. Muy lindo. Y en eso sí, bueno, no estamos hablando mucho de eso. Creo que hay un bloque en donde hablaremos de las plantitas maestras de nuestras abuelitas, abuelitos que nos acompañan. Vamos un poco con el chumbo, ¿no? Que es general en los de esto, mamá Isabelita tiene bastante experiencia en esto. Yo le he visto trabajar alguna vez cuando estuvimos juntos, creo que fue allá en Tena, me parece que era. Bueno, pude verle, pude sentirle, ¿no? Ella tiene bastante fuerza en este lado. Los signos, los síntomas en el chungo generalmente para el niño son la diarrea, en algunos casos una diarrea verde, una diarrea un poquito diferente a las diarreas comunes. Hay llanto, hay reflujo, el vientrecito se encuentra deprimido, siente mucho dolor cuando es bebito, todavía no habla, se está tocando siempre, ¿no? Y los taloncitos se vuelven desiguales, ¿no? Usted le hace acostar al bebé y le mide los taloncitos, le pone los talones y los talones son desiguales, ¿no? Una pierna es más larga que la otra. También hay el pujo, hay mucho estos suspiros, está como que evoca algo, ¿no? En los adultos, perdón, generalmente hay el pujo y también se puede ver los talones desiguales. En los adultos muy pocas veces se presenta esta parte de la diarrea, etc.
Eso es en cuanto a chungo. ¿Cómo tratar el chungo? También hay muchas maneras, ¿no? Entonces, generalmente se tiene que hacer un frotamiento dependiendo la región, dependiendo el lugar en donde estemos, la cultura en donde estemos también, hay plantas con las que podemos trabajar. Y tiene que haber un movimiento de dientecito, ¿no? Tiene que haber un toque muy suave, muy sutil para acomodar el chunguito. En algunas culturas, yo he visto, sobre todo en los Andes, le cogen al bebé y le alzan le sacuden, ¿no? Con la cabeza para abajo. Pero en un adulto eso ya no se puede hacer, ¿no? En los niños generalmente he visto eso, ¿no? Pero en mi práctica, con lo que yo trabajo, es muy sencillo, ¿no? Entonces yo uso ciertas mantequitas, ciertas esencias, y lo que hago es acomodarle el chunguito con las manos y hacerle un leve movimiento levantando las piernitas hasta que se haga un oleaje con las piernitas, ¿no? Muy suavemente, muy sutil, hasta que las piernitas se igualan. Una vez que se igualan, yo les froto de nuevo completamente toda la zona, ¿no? Tanto la caderita, tanto las pompis y la parte del hígado, ¿no? Porque es el hígado el que se desacomoda. Y luego le amarro. Ajustadito sin que llegue a molestarle al niño. Y Perdón, con eso, perdón, sí, Taita, que interrumpa. También es, o sea, por usted está favor, hablando mamá más o Isabel. menos, usted está hablando más o menos en una forma como se le amantea a una mujer después del parto. Entonces ahí es, también se le, lo que usted dice, acomodar el chungo, ¿no es cierto? Correcto, sí. Lo que he visto yo. Y lo que yo hago es un poquito más bien masajear y acomodar el suñito con el poder de las manos, ¿no? El Makikuna Kaparipa o Hachimakikuna, las manos de luz, porque las manos pueden acomodar, sacar incluso cosas que están muy enquistadas allí, pues las podemos sacar, ¿sí? Correcto, gracias. Bien, entonces, eso, el mancharisca, también hay el japisca. El mancharisca ya vimos que arriba es el susto. El japisca, en cambio, es el cogido, ¿no? Dicen que cuando van al cerro, por ejemplo, las doncellas, tienen que estar muy protegidas, porque si no, el espíritu del cerro les coge. Eso es el japisca, el cogido o el tocado por las energías de los cerros, de las lagunas, de las montañas, ¿sí? Entonces, eso es el Hapishka. ¿Cómo trabajamos nosotros? Generalmente, bueno, yo vengo de la cultura de los Andes, ¿no? Estuve en mi vida 9 años en los Andes desde que nací. Desde que vine a este cuerpo estuve 9 años y de ahí he emigrado a la Amazonía por varios países. También me dio la vida ese gusto de recorrer muchas culturas. Pero al quedarme acá en la Amazonía, como que conecté yo las dos medicinas, ¿no? La medicina desde la Amazonía, los saberes desde la Amazonía y desde los Andes, tanto en plantas medicinales como en el resto de medicinas. Pero en los Andes, mi bisabuelito, por ejemplo, cuando había un japishka, lo que él hacía es curar con tierra. Entonces, él preparaba un puro grueso y más o menos largo de unos 15 centímetros, algo más, con hojas que él tenía preparadas y con tierra. Entonces, él le decía, mira, eso tiene alguien fuerte, valiente, tiene que ir a traer un manojo de tierra en esto. Y le daba una vasija para que traiga la tierra. Y con esa tierra, bueno, mi bisabuelo vivió 185 años, ¿no? Entonces, con esa tierra, él hacía la limpia del japishka.
porque decía está cogido del cerro. Y los síntomas que tiene un cogido del cerro es una falta, una apatía increíble, un desgano por vivir y comienza a bajar de peso. Cuando no se trata este mal, la persona comienza a bajar tanto que puede entrar en una anemia crónica, en una anemia bastante fuerte en su organismo, en su hábitat. Entonces los abuelos, mi bisabuelo, ¿no?, hacía de esta manera. También un poquito más al sur, por Loja, por Saraguro, también un abuelo antiguo que ya no está entre nosotros, ya camina mucho tiempo arriba en las estrellas. Este abuelo también limpiaba, pero él limpiaba con el cuerno de un venado y con un asial, ¿no? Con un asial tejido de la crin perdón, de la cola del caballo, de una yegua virgen, decía él. Él tenía ese asial y con eso limpiaba este japishka. Y lógicamente había esa palabra que le decía yushi, porque está sacando, no está haciendo como en el susto cuando en el mancharisca cuando dice shamu, 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 que venga, no está haciendo que venga, sino en el japishka tiene que sacar, ¿no? Tiene que sacar. Entonces ahí dice yuxi, 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 y movía lo que veía este abuelo, golpeaba con el asial alrededor de la persona, ¿no? Y tenía esa palabra fuerte para eso les podría contar yo. Acá en la Amazonía más un poco se trabaja este tipo de cosas con la anatema o con la ayahuasca, ¿no? Entonces hay un compuesto que se cocina con ciertas especies para darle de tomar a la persona y tratarle específicamente ese cogido, porque los cogidos en la selva son diferentes a los cogidos en los Andes, porque los espíritus de la selva son mucho más fuertes que los espíritus que están en los Andes, ¿no? Como el Urkutaita, la Urcumamba. Acá son mucho más fuertes. Por eso los abuelos de lo que yo he hecho, de lo que yo hago, les puedo contar, pues se hace un preparado, ¿no? Es un preparado, un cocinado de ayahuasquita con plantitas precisamente para eso. Y luego se le hace la toma generalmente a la orilla del río o en la cascada para poderlo limpiar. Igual ahí hay el canto del ícaro para poderlo sacar y hay que decirle también que se vaya, ¿no? Y la visión, todo el sueño que tiene la persona consultante, pues hay que trabajarlo enseguida, ¿no? Por eso el abuelo o la abuela que convida la ayahuasca para este japishka, para este cogido, para este golpeado, pues tiene que ser muy, muy rápido, muy sutil, porque este tipo de energías sí son muy invasivas, bastante invasivas cuando no hay el ritual necesario y correcto. Bueno, todavía tenemos un buen tiempo. Sigamos. Entonces, por favor, irán llevando elementales ya para estas limpias, ¿no? Por favor. Entonces, aquí tenemos un poco los desequilibrios del agua, ¿no? Por decirlo así, enfermedades, ¿no? Todas estas desconexiones con el agua, estos desequilibrios con el agua, ¿sí? Dicen que son el Ungui y Akupak, ¿no? Que es ese desequilibrado, esa desconexión que se tiene con el agua. Y aquí tenemos nosotros algunas cositas, ¿no? Por ejemplo, los espíritus, esas energías sagradas del agua, en muchas culturas le llaman yakurunas, ¿no? Los espíritus del agua. En otros pueblos le llaman la gente del agua, ¿no? La gente del agua.
los pobladores del agua. En el caso Shuar tenemos, por ejemplo, el Tzunki y el Ibia. Es decir, que hay un espíritu desequilibrador en el agua. Eso es el Tzunki Ibia, ¿no? El Ibia es una especie de desequilibrador, un ser, una energía desequilibrante. Y Tzunki, que es el agua, ¿no? O el espíritu del agua. También tenemos otras, por ejemplo, creo que la religión Yoruba, tiene a Yemanya, ¿no? ¿Qué son los espíritus del mar? Generalmente se habla de Yemanya como los espíritus del mar. Entonces, el mar, igual que un río, igual que una laguna, igual que una cascada, también desequilibra, también enferma, ¿no? Entonces, el trabajar estos desequilibrios nos puede ayudar muchísimo a nosotros para ir entendiendo la mecánica de nosotros mismos, porque nosotros como seres sanadores estamos también con un 75% de esta Yakumama, ¿no? Generalmente esto se manifiesta en las enfermedades de la sangre, generalmente. Entonces hay una sangre espesa, no hay mucha movilidad, comienza a haber estos problemas de varices, estos problemas de protuberancias en el cuerpo y inflamaciones graves ahí, y que a veces se pustulan y revientan, o la sangre se vuelve demasiado líquida, demasiado débil, ¿no? Y que también es el otro extremo. Y un poco también para manejar el agua, por ejemplo, nuestros abuelos, hasta el tiempo de mi bisabuelo, él todavía tenía un cuenco de barro y era forrado con un metal que parecía oro, muy, muy, muy brillante y rubio. Y en las noches él ponía el agua y veía el cielo. De donde yo vengo es más o menos de los 3.500 sobre el nivel del mar. Estamos hablando casi del páramo. Y las noches de luna son bellísimas, ¿no? Entonces, él veía y trabajaba esto del agua. Él conectaba con la luna, conectaba con el lucero de la mañana, el lucero de la tarde, y no me acuerdo qué más. Pero él conectaba, por eso les puse yo aquí un poquito lo que es la anticonstelación. Entonces, mi bisabuelo decía que así como hay una constelación, por ejemplo, la Cruz del Sur, hay una anticonstelación, porque todo en nuestro mundo es paritario, siempre está en par. Por eso el agua es femenino y también hay masculino. Hay lagunas que son femeninas y hay lagunas que son masculinas. Entonces, siempre nosotros caminamos en paridad. Aquí un caso que me tocó trabajar, ¿no? Una hermanita es una religiosa, ¿no? Que había sido atendida por muchos lugares y por muchos sabedores también, pero el problema era aquí, como pueden ver, no sé si están viendo la diapositiva del piecito, ¿no? Como pueden ver aquí ya hay una descomposición y es como si fuera un parásito que va comiendo, ¿no? Como una lepra que va comiendo a la piernita de la hermana, ¿no? Y fue bastante complicado porque el problema del agua en el cuerpo de ella era un caos, ¿no? Entonces, nosotros estamos muy conectados al agua, muy, muy conectados, ¿no? Entonces, yo le mandé al mar. Y le pedí que en una botella trajera el agua del mar. Y también en otra botella para que haga hervir y le traiga la sal. Entonces, con eso se hizo el tratamiento, pero le pedí que hiciera un pago a la Hatun Puchamama, un pago, un pagapu que se dice, ¿no? Una ofrenda para que conecte. Y lógicamente
las cosas mejoraron muchísimo. Luego ella no quiso que le atienda ningún médico, dijo, pues voy a viajar al oriente, quiero que me vea usted, porque esto solo lo hice por llamada telefónica, ¿no? Porque una hermanita, una monjita que era de la misma comunidad, era estudiante mía en quinto semestre de medicina. Entonces, ella me dice, mi hermanita está así. Entonces, fue solo un tratamiento por teléfono, por WhatsApp, ¿no? Y cuando ella comenzó a mejorar, le había pedido yo que hiciera, entonces vino a la Amazonía y dijo, mire, estoy ya mejor. Entonces ya no quiso más medicinas, ya no quiso más tratamientos con la parte médica, sino trabajamos con hierbas, pasó una semanita acá en casa, muy, muy lindo el tiempo con ella. Eso en cuanto al agua, ¿no? Que es bastante desequilibrante, bastante desequilibrante. Bien, entonces tenemos aquí el Katishka, que es cuando le siguen, ¿no? Entonces aquí estamos viendo un poquito las enfermedades del cerro, las enfermedades de las montañas. Pero ustedes dirán, nosotros somos chamanes urbanos, taitas y mamas urbanos, ¿qué tenemos que ver con las montañas? Y aquí ustedes pueden ver al cerro, ¿sí? Aquí, esto es por Atillo, de la Laguna Negra hacia arriba de Atillo, es este cerro, estas lomas bonitas, ¿no? Y acá vemos, igual que el cerro, vemos este desastre, ¿no? Entonces, tanto para el sanador urbano, para el sanador del campo, el mal viento, el mal aire, etcétera, el katishka, el katishka es cuando le ha seguido, ¿no? Por eso, cuando nosotros vamos a un lugar muy funesto, muy cargado de energías densas, nos da como una flojera en la espalda, ¿no? Un zigzag de energía en la espalda, porque sentimos que algo no está bien. Cuando no hacemos caso y no salimos, pues ahí ya se da el cogido, ¿no? Entonces, aquí el seguido es cuando nos asustamos y el katishka genera también el mal aire, ¿no? El guairashka, que es generalmente el mal viento, ¿no? Cuando estamos así en lugares como casas abandonadas, como en sitios, en las ciudades abandonadas o en sitios demasiado peligrosos en donde la vida apenas es del valor de un centavo. Entonces, ahí esos espacios son demasiado densos como para no irnos de allí, ¿no? Entonces, esos generan el mal viento, generan el cogido, el seguido, el espanto. Entonces, es igual que en los cerros. En los cerros existen los seres tutelares, tanto que son de beneficio para el sanador y de mucho aprendizaje, pero también están los otros, la paridad, ¿no? Que son energías densas que nos pueden dañar, nos pueden molestar de alguna manera. Y en las ciudades igual, los sitios de los basureros, en donde está todo desordenado, donde está todo derruido. Entonces, eso también genera desequilibrio, ¿no? Y nos lleva a estar de alguna manera con esa desconexión. Bien, Víctor quería decir algo. Me parece que el audio tiene mal. No sé si nos escribe mejor. Parece que el audio lo tiene. Bueno, entonces aquí vemos un poquito que trabajaremos para el día domingo en la madrugada, que es la medicina solar. Algún gringo loco tomó todas estas cosas de acá y dijo, vamos a crear esto. Y él desarrolló el famoso Sungansi, ¿no?
el famoso Sungansi, pero que no es nada nuevo, sino que ya se ha venido haciendo hace mucho tiempo, ¿ya? Y un poquito vamos con la medicina solar y aquí tienen unas dos tareitas, ¿no? Generalmente en la Amazonía se puede comenzar desde que aparece el sol, más o menos en mi espacio 6:05 o 6:10 de la mañana, y hasta las 9 de la mañana, tanto en la Amazonía como en la costa, ¿no? 9, 10 de la mañana, porque son ambientes todavía bastante naturales, ¿no? En el caso de los Andes, es importante que se tenga presente más o menos desde las 7 hasta las 9, no más, porque ya la fuerza del sol de las 9 para arriba, de las 9 ya es bastante fuerte, ¿no? Y en la tarde, ¿sí? Desde las 5 hasta en la costa hasta que haya el sol. En la Amazonía generalmente antes de las 6 ya se va. Y en los Andes también, 6 de la tarde por ahí. ¿Cómo se hace esto? Se inicia con 3 segundos. Se visualiza al sol, se mira con los dos ojos conectados a la energía del sol y se cuenta. Para 3 segundos necesitamos contar. 1, 2, 3. Y cerramos los ojos y mantenemos allí, cerrados los ojos. Y eso nos va a dar una conexión increíble, muy bonita. En el siguiente día podemos hacer ya 5, ¿no? 5, contamos 5. Abrimos los ojos, visualizamos al abuelo, le pedimos que nos ayude, le pedimos que se comunique con nosotros y contamos. Las manos siempre dirigidas al abuelo, ¿no? Al este o al occidente cuando sea tarde. Y contamos. 1, miramos fijamente al abuelo y contamos. 1, 2, 3, 4, 5. Cerramos y mantenemos cerrados los ojos. Este ejercicio se puede hacer gradualmente, poco a poco, poco a poco. Muchos de los huancaquilis, de nuestros abuelos ascetas de hace 4, 5 o 7 mil años, nuestros abuelos huancaquilis o los puyutarqui, que son los sabedores de todas nuestras comarcas, pues ellos no necesitaban de comida, sino se alimentaban de esto, se alimentaban de esta energía solar. Entonces la tarea es practicar este Hambi Tipak o hacer una limpia y escribir los resultados. Esta tarea le vamos a colocar para el siguiente mes, ¿no? Entonces, de todas maneras, lo de la medicina solar pueden ir practicando, pueden ir ya visualizando lo de hacer la práctica, ¿no?